de la compañero, que solamente se inscribe, pues ya en el formulario, como con un solo nombre y no sé del resto, no sé otro segundo nombre, no sé los otros apellidos. Buenos días, chicos. Hola, comadre, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Claro, escuchan? claro y fuerte, licenciada, buenos días. A mí, a Sí, mí. sí, Verita, sí se le escucha. Ah, ya, se me ha bloqueado esta vaina. Ya. Hola, Berito, buenos días. Buenos días con todos, ¿cómo están? El nombre del compañero que dice cuál dice que es. Permítame un segundito, estoy revisando la lista porque tengo 4 personas. Les comento que tuve que irme al colegio a solicitar, pero aún así me dieron tantos números porque con un solo nombre hay como 4 o 5 personas y les llamé telefónicamente, pero nunca me pude dar. ¿Alguien sabe del compañero? Dice Cañar Guido, Walo Ángel, la compañera Estefanía. En el colegio hay como 4 Estefanías, solamente se registra como Estefanía, en la camiseta Estefanía y el número 13. O sea, quedamos de lo mismo. Ojalá se conecten ahora, dígale los nombres y para que se reporte. Sí, tengo ese pequeño detalle de 4 personas, 4, 5 personas. Hola, A ver, buenos 2, 4, días. 6. Muy Buenos buenos días. días. Si es que alguien me puede ayudar por ese lado, muy agradecido ante todos ustedes. El licenciado está conectado. Buenos días, licenciado. Licenciado, muy buenos días. Yo no le veo al licenciado, aún no está todavía. Dice el licenciado Jorge Omar Sandoval, empezó la grabación. Correcto, así es. Estamos siendo grabados. Estamos siendo grabados. Solamente nómbreles en el, acá hasta el último, váyales nombrando en cada clase a ver si se reporta. Sí, les comento que el día martes me fui al colegio y me ayudaron en el colegio, pero como les cuento, Estefanía, hay como 4 o 5. De los números que me dieron, llamé, nadie me contestaron, entonces igual sigo ahí con la incógnita. Pero Y adicional, ya y adicional, cancelaron. eso quiero revisar, porque adicional, como yo podía enviarles el mensaje por medio del chat del segundo de bachillerato, pues les comento que solamente puede reenviar los mensajes el administrador. Y como yo no soy el administrador, ya me bloquearon. Así es que tengo ese pequeño detalle con 5 personas. Encierro esta, le dejo ahí nomás. Compañeros, antes de empezar clases, por favor, revisarán los micrófonos. No tenemos clases. Buenos días con todos, compañeritos, ¿cómo están? Hola, Eni, Buenos muy buenos días. días, buenos días, Hola, Anisita. hola, Anisita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Todo. Inesita, buenos días, compañeritos, buenos días con Hola, todos. Rosita. Rosita, buenos días.
A los ¿Cómo años. Ya mismo se acaba el año. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan ahí, por favor? Claro y Buenos días, fuerte, licenciado. Buenos Muy buenos días. días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo Buenos días, saludarles. licenciado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando, pues, que se encuentre muy bien. No se olvidará, por favor, ¿no? Revisar la plataforma, los videos, el contenido. De igual manera, pues, tratemos de tener las pensiones al día. Así que es sumamente importante. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No está No, compartiendo, no, Licen. Licen. No, No, Licen. Licen. No, Licen. Todavía no. Excelente. Muy bien. Regálenme un segundito, por favor. Ya les comparto pantalla. ¿Me confirman? ¿La última clase que nosotros tuvimos era acerca del humanismo? Sí, ¿O licenciado. hicimos sí, alguna sobre actividad? eso fue. Yes. Ya, muy bien. Nosotros hablábamos del humanismo como tal, ¿no? Ahora, prácticamente el objetivo del humanismo era centrar, ¿sí? Todas las participaciones, las actividades, prácticamente en base al ser humano, ¿no? Es decir, dejando a un lado directamente lo que son posturas religiosas y centrarse directamente a las características y cualidades que tiene el ser humano, ¿no? Quitando del centro del mundo a Dios, sino más bien colocar al ser humano como centro de todas las actividades dentro de la sociedad como tal, ¿no? El humanismo, de igual manera, destaca en las características del arte, la literatura, la historia, en disciplinas que están ligadas fuertemente a las características de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara qué tipo de materias están sumamente ligadas al ser humano. La historia. Ya puede ser, muy bien, la historia, ¿qué más? Literatura. La literatura, excelente, muy bien, que pueden ser disciplinas que prácticamente son ligadas a las características del ser humano, ¿no? Sobre todo directamente mencionando las ventajas y desventajas que nosotros podemos tener en la sociedad, ¿no? En el caso directamente de la literatura, podemos observar que mediante documentos, mediante libros, podemos determinar características propias, ¿no? En base a obras de arte. Por ejemplo, ¿hemos escuchado alguna vez la obra de arte conocida como Romeo y Julieta? Sí. Sí, 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 Licen. Licen. Excelente, muy bien. Romeo y Julieta, ¿qué tipo de sentimientos podemos encontrar en esa obra de arte? Amor, odio. Romance. 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 Egoísmo Ya, también hay. Un sentimiento de Sentimientos egoísmo. encontrados de uno hacia la otra persona. excelente, muy bien. Los sentimientos que todos los seres humanos, pues, los tenemos, ¿no? En obras de arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta, hablamos del amor, hablamos también del dolor, del sufrimiento, del odio, de conflictos, envidias, que prácticamente destacan también como características propias del ser humano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando apareció el humanismo, también sembraron las bases fundamentales para que aparecieran lo que son cambios fundamentales en la educación, ¿no? Aquí aparece lo que se conoce como el nivel secundario, es decir, colegios en donde prácticamente detalla un estudio más avanzado, ¿no? Entonces aquí aparecen directamente lo que son la formación de los colegios, aparecen también lo que nosotros conocemos como los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, si hablamos de derechos humanos, ¿qué tipo de derechos nosotros tenemos en la actualidad? Hay un montón, vamos a nombrar 5 nada más. A ver, ¿cuáles son los derechos que nosotros El derecho a tenemos? la vida. Derechos El a la A la vida. vida. Derecho a la salud, El derecho al voto. A la salud. El derecho a la libertad. A la libertad de expresión. la libertad de expresión, Excelente, muy bien. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud. También tenemos lo que es el derecho a una educación. Bueno, tenemos
grandes derechos que prácticamente se han fortalecido en los últimos años, ¿no? Pero en base directamente al aparecimiento y el gran desarrollo de este modelo político, filosófico, cultural, prácticamente conocido como el humanismo, ¿no? Además de ello, también se logró establecer lo que son parámetros de información en base a pruebas fehacientes, en base al método científico también, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente se aplicaba este método con la finalidad de ya no depender lo que son posturas eclesiásticas, posturas religiosas o posturas que prácticamente sean encaminadas en Dios, sino más bien en características propias o en verdades que nosotros podemos demostrarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dijera que la luna sale al mediodía, ¿ustedes cómo pueden decirme que yo estoy equivocado? ¿Cómo podrían argumentar? Con hechos. Ya, muy bien. ¿Qué podrían decir? A ver, yo les digo, la luna sale al mediodía del día de hoy. Yo ¿Cómo diría que ustedes me no, corrigen? A ver, Es no, una no, ¿por qué? mentira. no, porque es el día y en el día sale el sol. Ya, puede ser. ¿Por qué más? ¿Cómo más podemos argumentar? Argumentar. A ver, ¿cómo podemos argumentar? Y Con pruebas. A ver. con hechos reales se podría decir. Porque la luna no emite luz propia. Ya, vamos bien, por ahí como dicen los chicos. A ver, Por muy las bien. Ahora, fases lunares. excelente, muy bien. Bueno, en el caso directamente de la luna, ¿no? Nosotros podemos argumentar, profe, está equivocado porque la luna directamente tiende a salir en un horario sumamente en la tarde, ya que la Tierra gira en una posición y eso permite que nosotros lo podamos observar, ¿no? Eso directamente en base a pruebas científicas. Sí, y obviamente ese tipo de situaciones, de objetivos, del método científico que se le conoce, prácticamente era forma para determinar lo que se conoce con información relevante, es decir, con información que nosotros podamos comprobar, ¿no? Entonces, en el caso de la Luna, directamente podemos decir que la Tierra gira y obviamente se proyecta entre las 6 y 7 de la tarde y el mediodía no la podemos observar, ¿no? Debido a que la Tierra prácticamente está girando en una posición en donde no nos permita ver, ¿sí? Entonces, prácticamente servía, en este caso, para discernir lo que son problemas y obviamente mediante pruebas, ¿no? Entonces, si alguien quería crear una ley, alguna normativa, tenía que pasar por una serie de observaciones y de ahí directamente establecerla, ¿no? Pero también lo hicieron con la finalidad de eliminar lo que son pensamientos supersticiosos, ¿sí? ¿Será que existe la buena suerte o la mala suerte? ¿Qué opinan ustedes? Creo que todo es Yo ficticio. creo que no. No, Todo no está existe eso. en ser el positivismo de un ser humano. Ya, puede ser, muy bien, ya. Ahora, esta pregunta, ¿será que el mal aire existe? Bueno, eso sí existe porque sí me ha Eso pasado. sí dicen que sí existe. Ya. Entonces, bueno, a pesar directamente de que el mal aire puede ser una superstición que nosotros tenemos, realmente el tema de establecer de que si existe o no es una situación bastante debatible, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos establecer el mal aire, que existe o no existe, la mayoría de los casos o en la mayoría de las personas alguna vez hemos tenido mal aire, ¿no? Entonces, son situaciones que en algunos casos nosotros podemos comprobar y en otras sencillamente no, ¿no? Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a revisar acerca del renacimiento, ¿no? Que prácticamente es una corriente que nació a la par con el humanismo. Tanto el humanismo como el renacimiento prácticamente tuvieron un origen en Italia y los dos en este caso aparecieron al mismo tiempo, ¿no? El humanismo enfocándose directamente al ser humano y el renacimiento fortaleciéndose directamente en el arte, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento, y al igual que el humanismo, destacan lo que son obras de arte.
Aquí tenemos el nombre de Vitruvio. Aquí tenemos una imagen en donde hace referencia la cercanía que puede existir entre el ser humano y Dios. ¿Sí? Y aquí tenemos unas imágenes de donde podemos observar lo que son filósofos muy importantes de la antigua Grecia, especialmente lo que es Aristóteles, Platón, Sócrates. Muy bien. El Renacimiento, me ayuda por favor en la presentación el señor Jorge Tipantuña. Licenciado, muy buenos días. El Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas de ideales culturales de la Grecia y Roma antigua. Al margen, el significado origen de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidental que transcurrió en el Renacimiento es en el siglo XIX y en el siglo, ahí sí, me perdí el año. Y 15 y 16. 14 y en el 15, Jorgito. siglo, gracias, en el en siglo el siglo XIV y en el XV siglo y XV. XVI. 15 y Y 16. marcó en la historia 15 y 16. universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo pasó a una edad o otro trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este momento histórico como tiempos de esplendor cultural. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro del Renacimiento, ¿no? Prácticamente, y al igual que el humanismo, tomaron bases de ideas, en este caso, donde prácticamente aparecieron de culturas antiguas, ¿no? Especialmente de Grecia y de Roma. El término Renacimiento, obviamente, significa, pues, volver a renacer, ¿no? Y aquí directamente tomaron lo que son obras de arte de estas antiguas civilizaciones y tratar de fortalecerlas dentro del siglo XIV y el siglo XV-XVI, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que mediante el Renacimiento aparecieron lo que son representaciones del ser humano y además de ello fortalecieron algunas disciplinas, ¿no? Como las ciencias humanas, las ciencias naturales y sobre todo pues la representación de alguna de las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, esta obra de arte que tenemos en el centro, ¿quién la realizó? ¿O cómo se llama esta obra de arte? La Mona Lisa. La Mona Lisa. La Mona Leonardo Lisa, da Vinci. profe. La Mona Lisa. La Mona Pintada por Lisa de Leonardo da Vinci, Da ¿no? Un Vinci. célebre personaje, ¿sí? Un célebre artista que prácticamente nos dejó obras emblemáticas, ¿no? La Gioconda o la Mona Lisa que nosotros conocemos prácticamente mantiene lo que son algunos misterios dentro de su creación, ¿no? Unos historiadores mencionan que Leonardo da Vinci se miró al espejo y se pintó en representación a mujer, ¿no? Otros en este caso establecen de que era una pequeña que trabajaba con Leonardo y él directamente se dedicó a representarla, ¿no? Pero fuera de eso, nosotros también podemos encontrar una representación de la naturaleza en la parte de afuera, ¿no? Aquí también podemos observar la representación del ser humano. Aquí empezamos a observar también la representación de la divinidad y de la naturaleza en la parte de atrás, ¿no? Muy bien, el Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor? El Renacimiento. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser
antropocéntrico, tomando el nombre de movimiento humanismo. El hombre, en primer plano de las ciencias humanas, fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en las ciencias promueve una curiosidad por descubrir el descubrimiento y la belleza, el avance. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que dentro del Renacimiento aparece la representación de la naturaleza, pero sobre todo el método científico. Y un parámetro sumamente importante del método científico es la observación. Entonces, prácticamente se enfocaban que mediante las cosas que nosotros podemos observar, podemos directamente discernir cualquier duda, ¿no? Y aquí pasa directamente lo que es el enfoque antropocéntrico, es decir, enfocarse directamente al ser humano como tal, ¿no? Y aquí aparecen lo que son disciplinas que poco a poco van detallando características propias del ser humano, ¿sí? Sus cualidades, sus virtudes, ¿sí? Sus desventajas. De igual manera destaca lo que es la representación de la belleza y el avance, es decir, prácticamente el utilizar materiales preciosos para despertar lo que es el arte que pueda llegar directamente a obtener lo que es el ser humano, ¿no? Representando directamente lo que son su cuerpo, sus ojos, sus extremidades y sobre todo también la belleza que nosotros podamos tener, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente representación. Aquí vamos a establecer lo que son diferentes hechos históricos que ocurrían entre los años del Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Buenos días, Licen. Buenos El días. Renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas y retoma premisas grecolatinas. Se fecha usualmente su comienzo con la caída de Constantinopla en el año 1453, y aunque no todos los historiadores están de acuerdo, con esta fecha se toma en consideración ese punto histórico tradicionalmente. El término renacimiento comienza a utilizarse para definir el periodo del siglo XV, pero fue utilizado por primera vez por el literato Petrarca. El periodo renacentista será descrito como una ruptura deliberada con las estructuras anteriores. Los cambios estéticos son los más sencillos de apreciar y fueron los que se dispersaron con más facilidad en Europa renacentista. Sin embargo, los cambios más radicales en cuanto a la mentalidad llevaron más cantidad tiempo, pero fueron definitivos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, aquí prácticamente, ¿no?, se dan renovaciones culturales, pero sobre todo a la caída de Constantinopla en los años de 1453, ¿no? Aquí directamente, pues como ustedes saben, Constantinopla cayó a manos de los turcos selúcidas, ¿no? Y eventualmente el desarrollo de de este enfoque del Renacimiento, del humanismo, se detuvo en su momento, ¿no? Recordemos que los turcos selúcidas prácticamente mantenían otro tipo de pensamiento religioso, ¿no? Y dentro de su sociedad, prácticamente no mantenían lo que son visiones en estudiar lo que son culturas antiguas, ¿no? Pero sin embargo, prácticamente aquí aparece en el siglo XVI lo que es el literato Petrarca, ¿no? En donde prácticamente sembró las bases fundamentales al mencionar que esta corriente tendría un nombre del renacimiento como tal, ¿no? En donde prácticamente buscó lo que es cambiar el pensamiento de aquella época
y a no centrarse directamente en las cosmovisiones religiosas, sino más bien prácticamente centrarse en las actividades que puede realizar el ser humano, ¿no? Ahora, importantes, ¿no? Tienen que ser grandiosas y monumentales, es decir, eran sumamente grandes, eran sumamente decoradas, ¿no? Y prácticamente en la Edad Media se estableció una normativa que en cada ciudad, y por no decirlo en el centro, las iglesias, ¿sí? Tenían que estar en el centro, ¿no? Ya que supuestamente era una forma de ordenar las ciudades. También podemos verificar la decoración directamente con arcos, con bóvedas, con pórticos, con candelabros, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos acá lo que son sus cúpulas, tenemos lo que son sus columnas y una serie de detalles sumamente avanzados para aquella época, ¿no? Prácticamente se establece que el Renacimiento tuvo su crecimiento bastante fuerte en Florencia. Florencia que prácticamente queda en Italia, ¿no? Otra de las grandes actividades o especialidades que aparecieron en el arte fue la pintura como tal, ¿no? Aquí aparecen lo que son célebres exponentes como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Asancio, entre otras, ¿no? Otras técnicas que fueron apareciendo prácticamente fue el retrato y la perspectiva. Además de ello, prácticamente plasma a la naturaleza. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, ¿cómo se llama esta imagen o esta obra de arte? La cena, Es la cena. la cena. La cena con los 12 La apóstoles. última cena, los La 12 última apóstoles. cena. El compartir con los Excelente, muy discípulos. Con bien. los 12 apóstoles. La- Pero aquí hay los más de 12. discípulos, Aquí hay más de muy 12. bien. Los 12 discípulos que según la Biblia, pues, compartieron con Jesús la última cena. Dentro de esta obra, ¿quién la hizo? ¿Quién realizó la última cena? ¿Quién fue? A ver. Jesús. ¿No es ¿Quién Leonardo- pintor no es la Leonardo- realizó? ¿No es Leonardo da Vinci? Ya, muy bien. Leonardo da Vinci Leonardo mismo le dicen. Leonardo da da Vinci. Vinci. Sí. Excelente, muy bien. Realizó pues la última cena, ¿no? En donde lo podemos observar lo que es Jesús con los discípulos como tal, ¿no? Ahora, dentro de la escultura, también podemos detallar lo que es la representación de la naturaleza y la perfección humana, es decir, buscar lo que es la belleza que todos los seres humanos pues tenemos, ¿no? Aquí aparecen lo que son estereotipos en los cuales buscaban lo que son cuerpos ideales, cuerpos perfectos, y además de ello aparece una técnica conocida como el desnudo, ¿sí? Y sobre todo pues empiezan directamente a representarla, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una mujer, la naturaleza, el cuerpo del niño, buscando siempre la perfección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, prácticamente, nosotros podemos observar que tanto el humanismo como el Renacimiento fueron épocas en donde el arte logró desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Aquí directamente podemos destacar lo que son representantes como Leonardo da Vinci, que nos dejó El hombre de Vitruvio, La última cena, la Mona Lisa. También nos dejó algunos inventos mecánicos que en un futuro también los íbamos a utilizar, ¿no? Y que, sin embargo, prácticamente la mayoría de sus obras permanecen en museos sumamente custodiados, ¿no? Uno de ellos también podemos hablar un poquito acerca de la representación de la literatura, acaso directamente de Miguel de Cervantes, también podemos hablar, a detallar directamente lo que son obras en literatura, en este caso, como Romeo y Julieta, Shakespeare, también podemos hablar de Miguel Ángel. En el caso de Miguel Ángel también es un célebre pintor en donde prácticamente fue el encargado de pintar la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿no? Algunos historiadores mencionan de que a él le tomó 20 años pintar la Capilla Sixtina y cuando salió quedó totalmente ciego, ¿no?
mientras que otros historiadores mencionan en este caso que no logró concluir su obra y pues murió, ¿no? Pero sin embargo, podemos detallar que la mayoría de estas obras las podemos encontrar en museos, en iglesias. También podemos establecer de que las grandes obras de estos célebres representantes las custodian bastantes en los museos, ¿no? Es decir, los guardias, los cuidan, las protegen, ya que estas obras de arte prácticamente prevalecen hasta el día de hoy y nosotros tenemos que preservarlas, ¿no? Tanto en la pintura, en la escultura, que sembraron de base prácticamente para la cultura occidental, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en casa, ¿nosotros tenemos retratos de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestra familia? Sí, Licen. Sí, sí. Excelente, muy bien. Tal vez tenemos cuadritos en donde observamos o tenemos la representación de la naturaleza. Sí, También. Sí, Sí, Licen. También, excelente, muy bien. Bueno, el tema de los desnudos, me imagino que no deben tener pinturas así, ¿verdad? No, No. desnudo, no, nunca. No. Eso es del diablo. Eso es en vivo. pecado. Excelente, muy bien. Pero bueno, en ese caso también son formas en donde detallan la belleza del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando observamos lo que son algunas pinturas, observamos lo que son rostros, cuerpos, en la mayoría de ellos las podemos observar que son bastante definidos, ¿no? Y sobre todo, pues, el legado más grande que nos dejaron fue la construcción de iglesias monumentales, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las iglesias más llamativas para ustedes? La de la La Basílica. iglesia de San La- Francisco. La de la la de la basílica. La de la compañía. Basílica. La de la compañía que tiene ahí Francisco. el infierno. Es la más grande. Excelente. La más grande, muy bien, excelente. La Basílica de la Iglesia del Quinche. Hablamos también otra iglesia sumamente bonita de la Iglesia de la Virgen de Loja. Bueno, tenemos Del Del grandes cisne, de iglesias. la El churonita. cisne, Sí, muy bien, de la Corona. Churonita. Entonces, miren, por cada territorio, o sea, en este caso, no, por cada provincia, nosotros tenemos sitios sumamente emblemáticos, ¿no? En donde podemos observar, especialmente las personas que ven en Quito, en el centro histórico, ¿no? Iglesias sumamente llamativas, iglesias sumamente grandes y sobre todo una decoración bastante determinada en sus columnas, ¿no? En columnas podemos encontrar lo que son escritos en el piso, en la pared, en el techo y sobre todo la utilización de materiales preciosos también, ¿no? Como el oro, la plata, aquí también podemos encontrar lo que son figuras geométricas, ¿no? Pero en fin, todo este legado prácticamente lo tenemos en la actualidad y eventualmente nosotros tenemos que cuidarlas, ¿no? Ya que son imágenes, obras que prácticamente nos dejaron célebres artistas, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Claro, sí. Licen, No, gracias. Licen, todo claro. Todo totalmente claro. Todo dice. claro, licenciado. Sin novedad. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Yo les voy a compartir lo que es un pequeño video, por favor, ¿sí? Lo vamos a observar y dentro del video, ¿sí? En la parte de comentarios, cuando ingresen a YouTube, les va a salir un comentario y vamos a hacer un pequeño resumen máximo de 3 líneas acerca del video, ¿no? En la tardecita me parece que la plataforma les va a publicar para que ustedes lo puedan trabajar hasta la siguiente semana, ¿sí? Es decir, hasta el próximo sábado, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Todo claro, Licen, No, gracias. profe. Esto lo No, Muy bien, pasamos por bandeja de entrada, Licen. les voy a enviar el video por anuncios, Ya. ¿sí? Entonces, al momento yo les voy a Gracias. enviar un enlace del video. Ustedes le dan clic, les abre el canal de YouTube y abajo les da una opción de comentarios. Pueden dar me gusta, pueden suscribirse también. Y en comentarios vamos a hacer un pequeño resumen máximo de 3 líneas. Cuidando ortografía, punto y coma. No se olvide. Porque la otra vez, bueno, no fue con ustedes, pedí a cierto curso y habían hecho un resumen de casi 20 líneas. Parece que habían cogido solamente de ChatGPT 20. No, 3 Control líneas C nada y más, Control ¿ok? V. Control C y Control V, y había como 5 personas, pero bueno,
Nos quedamos hasta ahí, chicos. Un bonito día. Nos encontramos en la tardecita, ¿sí? Gracias, Listo, Lice. Gracias, Excelente licenciado. día. Hasta luego. Gracias, Excelente día. licenciado. Hasta